Amigos, amigas, rockeros, rockeras y gente en general que está siguiendo lo que voy contando de la historia de mi vida dentro del rock, cómo llego a él, cómo desarrollo las cosas, las cosas que se me cruzan en la cabeza y las llevo a término. Son escasas aquellas que no pude llevar a cabo, especialmente porque cuando trataba de hacerlas y moverlas, pues me encontraba con inconvenientes, ¿no? Sí, son muros que salen, que se ponen delante y que realmente atravesarlos, pues necesitas una pértiga para saltar el muro, ¿no? Claro, yo no dispongo de pértiga, ni tampoco puedo atravesar el muro, porque si voy contra el muro me la pego, ¿no? Me rompo la cara y el cuerpo, sí. Y claro, como ya hice en el capítulo 11 y lo comenté, el hablar de Juan Antonio Ramallo significó para mí, digamos, quedarme tieso, ¿sí? Se me aguaron los ojos, casi no me sale la voz, porque hablar de Ramallo es hablar de un personaje que, no sé, es que los grandes personajes que se han ido antes de tiempo son personajes que deberían haber estado mucho más tiempo y haberles permitido que hicieran más cosas interesantes como las que hacía Juan Antonio Ramallo. Pero en fin, la vida es así, hay que continuar, y los que estamos aquí pues seguimos contando pues todas estas historias en primera persona. Nunca contar historias en segundas o terceras personas, porque esas no las ha vivido uno, quizás la gran mayoría, y porque uno no puede entrar en en la mente de los demás. Los demás tienen sus cosas que decir, si las quieren decir. Para eso existen estos programas, para salir a la palestra y contar las cosas como las han vivido o como las quieren vivir. Exactamente. Porque ya cuando uno llega a cierta edad, pues ya empieza uno a tener muchos problemas para poder activarlas, ¿no? Claro, ya no tiene uno esa capacidad de movimiento corporal como para poderte meter en fregados y tal. Y como anda el panorama, pues bueno, yo, como Alicia Rodríguez de la Voz me pasó ese documento grabado donde Richard Hernández con sus familiares toca en Canarias en vivo, pues cualquier cosita que vaya sucediendo, pues bueno, yo me voy alegrando, pero más como espectador que como parte integrante del asunto. Es como mis charlas que tengo por aquí, por internet, a través del chat de Facebook con Joaquín Servando, ¿no? Que sigo insistiendo en que Joaquín Servando, a pesar de su afán, no sé, tiene una creencia de que él, por la edad que tiene, pues ya es como que debe estar ahí. No. Si nos ponemos a mirar las edades que tienen, desde Paul McCartney, Mick Jagger, Eric Clapton, Jimi Hendrix, que ya falleció, no sé, empieza uno a contar la cantidad de gente que tiene una calidad sublime tocando un instrumento, y el carnet de identidad de ellos pone unas edades bastante elevadas. Y eso es lo que le digo yo a Joaquín Servando.
que lo que necesita son 3 o 4 músicos detrás que sean capaces de seguirlo, ¿sí? Que él les diga blanco y se haga blanco, y él diga negro y se haga negro, y entonces él tendría el rótulo de Joaquín Servando, lo tendría en primer plano, tal y como toca este chico, ¿verdad? En un máquina tocando. Bueno, sí. Y lo mismo que Joaquín Servando, muchas otras personas, ¿no? Que tienen pues una calidad sublime tocando, pero que están, digamos, como a expensas de otras personas, se adaptan y están ahí, ¿no? Están. Y entonces Joaquín Servando me comentaba de que iban a actuar en el Hard Rock Café, donde ya actuó una chica de la que quiero hablar ahora en este momento. Ella se llama Estrella Dorta Sánchez, ¿no? Tiene una voz descomunal. Si ella esto se lo toma muy en serio y tiene un productor que trabaje como he trabajado yo, seguro que es una chica que llega muy lejos. Pero tiene el mismo defecto que tienen, el defecto que tienen los grupos y cantantes de aquí, y es que no cantan canciones propias, sino que cantan canciones de otras personas que lo hacen demasiado bien, y lo que se trata es de hacerlo demasiado bien como lo hace demasiado bien el original. Pero usted, ante los dos trabajos, el de, vamos a poner, no sé, Whitney Houston y Estrella Dorta, lógicamente usted se queda con el de Whitney Houston, que es el original, y el de Estrella Dorta pues se queda pues para la familia, los amigos y todo esto. Ahora, si Estrella Dorta se convierte en Whitney Houston con canciones propias compuestas para ella, entonces ella es una número 1 con la voz que tiene. Mientras no haga eso, lógicamente yo se lo dije a su familia, ¿no? A su madre y eso, se lo comenté, y lógicamente es una chica que tiene una voz fabulosa, una voz espléndida, y ella ya actuó en el Hard Rock Café, que es lo que le estoy diciendo desde aquí a Joaquín Servando, que actuó en Hard Rock Café. Y el actuar en Hard Rock Café significa una actuación más, no significa que sea ya no. Las actuaciones como para obtener mérito es tener un productor fuera de aquí que te impulse y te haga recorrer la península, y a través de la península te haga recorrer América Latina, y te haga recorrer desde la península, traspasar la frontera, ¿no?, por Francia y subir hasta Suecia, Dinamarca, e incluso si puedes entrar en Rusia, entras en Rusia, ¿no? Ese es, digamos, la principal globalidad de un artista para llegar a todos lados, como podría significar Julio Iglesias con sus canciones, ¿sí? Yo, Julio Iglesias, pues con el perdón, ¿no?, de los que le siguen, pues una persona que a mí no me dice absolutamente nada, ¿no? Pero uno tiene que considerar que es un tío que se lo ha sabido hacer, ¿sí? Ahora tiene unos problemas ahí, cosas que yo no voy a entrar ni salir en eso, porque todos los artistas y los futbolistas y todos los que tienen parte de arte, ¿no?, pues sufren como sufrí yo, una crítica sin venir a veces ni a cuento. A lo mejor hay personas que tienen cosas, ¿no?, y que se las averigüen, ¿no? Como yo he dicho, averigüen lo mío a ver qué es lo que van a sacar. ¿Sí? Café con leche van a sacar. Es decir, que realmente es lo que estoy diciendo. Esta chica, Estrella Dorta Sánchez, que es, ya digo, una maravilla,
una chica jovencita con un futuro, si se lo toma en serio, ya digo, se lo toma en serio y opta por trabajar con personas que la impulsen, pues puede llegar lejos. Claro. No hacer pues como hizo en su momento Beatriz, ¿no? Que no aprovechó la oportunidad, o como hizo el grupo Swing, que no aprovechó la oportunidad, o como me comentó también Jesús Beltrán, que con los Sombras pues no aprovecharon esa oportunidad, pues porque son personas que tienen su trabajo, sus estudios, aspiran a otra cosa, y aquellos se lo toman como hobby. Si Estrella Dorta se toma esto como hobby y no como profesión, pues lógicamente, pues claro, se quedará donde está. Siempre tendrá una gran voz, tendrá una gran presencia, como Joaquín Servando tendrá una gran presencia tocando la guitarra, pero no saldrá del círculo de siempre. Claro. El círculo lo marca lo que tú te marcas. Ahora, si tú tienes una aspiración superior, como la tuvieron en Inglaterra, pues Mark Knopfler, o la que tuvo Eric Clapton, o no sé, los Bee Gees, no sé, cuando hay una aspiración, lógicamente, esa gente se lo busca y no se queda estática, porque los Bee Gees vinieron de Australia, no eran ingleses, ¿no?, sino australianos, y vinieron a Inglaterra y se afincaron como ingleses, se fueron a Estados Unidos y allí, como los Beatles, ¿no?, barrieron. Y claro, cuando tú eres global, cuando tú tienes globalidad, tú abarcas el globo terráqueo. Y lo mismo, tu canción y tu presencia es admirada en la Unión Sudafricana, ¿sí?, como es admirada en Alemania, en Holanda, en Bélgica, en Polonia, en Turquía, donde tú quieras. Es admirada en todos sitios. Esa es la diferencia de una persona que lo hace muy bien, pero se estanca. No lo intenta. Y hay otras personas que lógicamente, pues que no dan con la piedra fuerte, que ahí tú te aferres a ella, y en esa piedra fuerte, ¿no?, te dan la oportunidad de lucirte. Claro, pero si la piedra la agarras y te quema y la sueltas, mal asunto. Ese es el gran problema de lo que sucede dentro de todas las artes, no en una arte, sino en todas las artes. Es igual. ¿Sí? Y hay gente que, claro, que lógicamente también pasan a la historia después de fallecidos, sí, porque hay gente que ha hecho grandes trabajos y no se lo han reconocido en ese momento, lo han criticado, y cuando pasan años y escuchan lo que hizo, es cuando le empiezan a dar valor, y ya la persona no está para disfrutarlo. Y yo, particularmente, ustedes lo saben, ¿no?, me han hecho 2 homenajes, o sea que he podido disfrutar de 2 acontecimientos, ¿sí?, que ya he dicho que no los busqué yo, sino que me los dieron sin yo pedirlo, pero los disfruté, claro que los disfruté, no los voy a disfrutar como disfruto esto que estoy haciendo ahora, y hablando de todas las cosas que uno ha podido hacer. Claro, si yo me pongo a comparar con otras personas que realmente han hecho alguna cosita, oye, alguna cosita, pero es que si has hecho cosita, y sigues haciendo cositas, es diferente, totalmente diferente una cosa que hiciste en un momento determinado y que fue bonito y te alegró la vida y todo eso, pero no todo es así, no todo es así. Es que tienes que tener una permanencia y llegar a una edad extrema, como que te digo yo,
el que vive todavía, los que viven, que son Paul McCartney y Ringo Starr, siguen disfrutando de aquello que tuvieron la suerte de obtener a través de Brian Epstein. Claro, ¿sí? No está John Lennon, que lo mataron desgraciadamente, y no está George Harrison, que murió de enfermedad. Pero ellos, Paul McCartney y Ringo Starr, siguen estando ahí, haciendo cosas. ¿Sí? Claro, toda aquella persona que ha logrado sobrepasar el tiempo y sigue haciendo cosas, pues lógicamente están marcando un currículum enorme. Pero aquella persona que consiguió un mérito en un momento determinado y luego desaparece, ya me contará. Eso sí, marca un episodio pequeño en la historia, pero no lo marca totalmente, porque pasado un tiempo, pues puede que alguien recuerde y mencione. Sí, alguien recuerde y mencione, pero no es lo mismo. Porque claro, yo cuando aquí les hablo de José Luis y su guitarra, la mayoría de la gente no tiene ni idea. La mayoría de la gente no tiene ni idea que fue el cantante español más ilustre que ha habido en aquel momento, que ya falleció este hombre. Sí. Sí, es que cuando empiezas a mencionar y luego pues, como hay gente todavía que canta canciones de Nino Bravo, de Cecilia, de Camilo Sesto, claro, empiezas a recordar gente, ¿no? O como los canarios Braulio y José Vélez. ¿Sí? Empiezas a recordar cosas que sí, que están ahí, pero que ya no están en la cúspide total, ¿no? En la cúspide total son los que están actual. Es como Casal, con una voz que impresionante de ese hombre, ¿no? Pero murió y ha quedado una canción imponente, ¿no? Difícil de cantar, pero digamos que, bueno, ¿sí? Tiene su cosa, pero ¿quién nombra después de varias generaciones, del pasar de generaciones, quién nombra todo eso? Pues gente como yo, que se preocupa y ocupa el tiempo en recordarlo, en mencionar esas cosas, incluso en poner la música y publicarla con la voz del personaje. ¿Sí? Y entonces, pues nosotros aquí, en lo que respecta al rock en Canarias, pues en este libro que yo saqué, que son 50 años en clave de sol, ¿no?, que le estoy diciendo, pues hay una serie de personajes, uno que falleció y otros que siguen con vida y que escribieron en el libro, aparte de lo que escribió Juan Antonio Ramallo, que a mí pues me aguó los ojos y me dejó casi sin voz, ¿sí? Y yo pues aquí, por ejemplo, empiezo a verter opiniones, ¿no? Opiniones, porque estas opiniones lógicamente tienen un valor histórico, es historia, y no son ya lo que yo digo, sino lo que dicen ellos, es decir, lo que yo vengo explicando desde el principio. Yo en el libro, antes de llegar a estas páginas, todo lo que escribo es lo que yo he vivido, el apoyo que he dado a los demás. Exacto, ¿no?
dentro de lo que es la música rock y después la música infantil con Fresina Cantur. Pero de esos personajes que participaron en la música rock, con los que yo tuve un enorme contacto y los aprecio una barbaridad, y algunos que ya digo fallecidos, pero que está en el libro porque ellos colaboraron conmigo. Yo se lo pedí y colaboraron. Y aquí, pues bueno, vamos a tratar de poder leer esto, ¿no?, de la forma que pueda. Dice: benditos años a ver si lo leo bien, porque ya digo que la letra es corta y mi vista también es bastante corta, ¿no? Entonces dice: benditos años por fascista, donde un pueblo, coleando su herencia represora de actos o ideas, por fin va, por medio de la gran movida cultural del momento, un resurgir que se palpa en la libertad de expresión abiertamente en esos múltiples conciertos. En esos años destacaba la contestatario, que era un pueblo. Diles que no había más entradas para un evento artístico y puertas al suelo, sin importar qué autoridad las sosteniese. Para mi opinión, lo más destacado era lo popular en que se convertían todos los actos que, aun siendo hijo de familia modesta, me parecían los precios más asequibles, que ahora mismo, por lo contrario, vale. Llegan más artistas de primera línea internacional, pero para el deleite de los que más tienen. Antes se contaba más con los artistas del país. De esa manera se promocionaban más fácilmente y estaban más cerquita de todos los canarios. Se invertía para lo nuestro y el público sabía quién eran nuestros artistas, y un solo de la provincia, eran artistas y no solo de la provincia, también los de las islas vecinas, donde había un hermanamiento cultural que mantenía dejado el fantasma del insularismo. Recordamos todos Teclados Fritos, Hermanos Brothers, Arcilla, etc. Ahora ni idea. Otra cosa que me fascinaba era que cualquier lugar podría ser el escenario fantástico para un concierto rockero: un colegio, un parque, las puertas de una iglesia, una rambla o cerrar una calle si hacía falta, pues en la organización formaban parte desde los mismos artistas y sus representantes o los propios vecinos del evento. Conciertos tan interesantes como el Parque La Granja, organizados por un grupo de jóvenes en contra de los residuos atómicos, ya que ante nuestras narices sus barcos cruzaban nuestras costas.
En fin, ahora, pues sí, la verdad, hemos estado viendo artistas que nunca llegué a pensar tener y saborear tan cerca en invierno en conciertos que produzcan, pero veo a los jóvenes un poco desinformados de que la verdadera herencia artística, musical y social la han depositado sus generaciones pasadas. Gracias a ello tenemos lo que tenemos. Y creo que si fuesen menos conformistas con lo que les dan y apoyaran lo nuestro como un mercado artístico interesante para sus estudios como personas entendidas de nuestra cultura, si esto pasara, los grupos y artistas de esta tierra con valores buenísimos no estarían soportando el imperialismo cultural de lo que viene de afuera y aceptando para poder sobrevivir cachés minúsculos de los empresarios, de los siempre interesados locales de nuestra ciudad. En fin, mi más sincero homenaje a los artistas del ayer por haber sembrado y parido en una cultura que es evidente sus rasgos y su sangre canaria. Firmado Juan Mesa. Juan Mesa, ya lo he dicho muchas veces, es de La Gomera, estuvo en el grupo Swing. En el grupo Swing fue sustituido a la batería por José Carlos Rodríguez y él, que era una persona y es una persona muy interesado en la música, empezó a trabajar por su cuenta y se ha convertido él, por su propio esfuerzo, en un músico de primera línea, compositor de primera línea y el artista más universal que existe en Canarias, el que más actúa fuera de las islas, con un éxito descomunal. Europa, América, bueno, recientemente estuvo en Nueva York actuando. Es una cuestión increíble lo de Juan Mesa. Y él ya en el escrito este que escribió en mi libro, en 50 años en clave de sol, ya auguraba que sí se podía producir un nuevo intento de salir adelante, siempre que no hubiera, como él dice, un imperialismo cultural desde esta sociedad que los rockeros le suena a chino, cuando toda Europa, toda América está dominada por la música rock y el pop rock y la música disco, el funky, el blues, el jazz, ¿sí? Está dominada. Sin embargo, en Canarias estamos aún en esta época en pañales. Santa Cruz, que debería ser una ciudad turística, eminentemente turística, un turista no tiene por la mañana abierta un lugar donde escuchar música, donde ver un grupo tocar de la música que impera en el mundo. No lo hay, porque los clubes aquí abren de manera nocturna y en este momento, o de tarde, noche, en este momento
Usted tiene el Lone Star, tiene el Dubliner, y hay otro en la calle San José que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. ¿Sí? Cuando en otra época, y era una época donde la cultura era, digamos, atacada, sobre todo la rockera, era atacada, sin embargo se producían eventos, festivales, ¿sí? Mucha movida, muchas salas, muchas discotecas, ¿sí? Lo que no hay hoy en esta capital Santa Crucera. No la hay. Y según las noticias que recibo de Las Palmas de Gran Canaria, pasa otro tanto. Tienen que ser los propios músicos los que consideren el asunto y ellos desahoguen tocando en eventos, en festivales que realmente no tienen, digamos, los músicos tienen la gran categoría de ser geniales, pero esa genialidad no le interesa a las televisiones ni a los medios de comunicación. Pasan 1,5 kilos del asunto, salvo algo muy aislado. Nada. Y yo digo, ¿para qué existe esta televisión española en Canarias? ¿Y para qué existe la televisión canaria? Y el Atlántico Televisión y todo eso, ¿para qué sirve? Si no hay un programa rockero, no hay un programa de rock, haciéndole ver al canario que estamos, digamos, en África, sí, situado, pero que toda la efervescencia que llega es europea, porque la efervescencia que llega latina es simplemente para venir aquí a ver y a acoplarse, como los migrantes, ¿no? Vienen a ver de qué manera pueden solucionar su vida, comer, beber y tener una economía y ayudar con ese dinero a su familia en América Latina. Eso es lo que hay, como lo hubo en su tiempo aquí también, ¿no? En la época de la hambruna y la de la guerra civil, en que la gente emigró y allí en América Latina se situó, y era al contrario, de allá, sobre todo de Venezuela, venían los productos y las ayudas de Argentina y las ayudas de México, ¿sí? Todo eso, ¿sí? Así se producían las cosas. Y el escrito en el libro, pues lo hizo, como ya digo, Juan Mesa, que es el artista más universal que ha salido de Canarias en estos últimos tiempos. Y aquí, que yo sepa, no se le ha dedicado en la televisión un especial para él. Uno solo, un especial, ni uno. Increíble. Y luego viene un foráneo que no vale ni un pimiento y lo sacan, vamos, por todos lados, las emisoras, el periódico, sí, porque viene bajo. Es una cosa increíble. Bien. Seguimos con otro escrito, porque lógicamente no lo voy a leer todo, ¿no? Voy a leer nada más que unos cuantos para que capítulo por capítulo vayan ustedes entendiendo un poco y escuchando cómo funciona el asunto, porque lógicamente tragarse todo de golpe es complicado, y por eso muchas veces de ese tintero extraigo cosas con anterioridad para que la gente se vaya quedando con las cosas que sucedieron desde 1954 en adelante, y que en 1977 es cuando empieza a evolucionar aún más el asunto hasta que vuelve a decaer, porque va pasando por épocas de subir, es como el ascensor, de subir y luego bajar, subir y bajar. Yo logré con el Rock and Feel 77 subir
lo que el SOS había bajado. Y ahora, después del Rock and Feel 77, lo que han habido son pequeños escarceos, pero nada de algo eufórico, ¿no? En nada. Y el contacto Tenerife-Las Palmas, Las Palmas-Tenerife, pues lógicamente no veo a nadie que esté intentando hacer lo mismo que hice yo, traer los grupos de Las Palmas aquí y te llevar los grupos de Tenerife a Las Palmas. Yo eso no lo estoy viendo en absoluto. Si hay alguien que lo sepa, que lo diga para saberlo. Bien. El otro capítulo se dice mis dos amantes. Primeros balbuceos de los 80. Estoy en casa de unas amistades y por casualidad tienen puesto de fondo un programa local de radio y donde regalan un lote de discos al oyente que se presente en el programa, y la tentación era grande, porque la música que sería el mundo, ¿qué sería de mí el mundo sin ella? Era ya mi amante secreta. La otra era la radio. La otra era la radio, que había entrado en mi vida muy pronto. Aquellos programas nocturnos de Radio 1 y la cadena SER de altísimo nivel que me mantenían enganchado a las ondas, a veces hasta casi clareando el día. Un tiempito antes de aquella casualidad que transformó totalmente mis expectativas y pasiones vitales, me acerqué al medio a través de la participación gradual en el grupo XDC de Radio Juventud de Canarias, donde un grupo de jóvenes profesionales y jovencísimos colaboradores disfrutábamos de lo lindo haciendo programas de un más que digno nivel. Gracias, Juan Hernández, Tomás Correa, Manolo Negrín. Y heme aquí subiendo la escalera de San Martín 1, donde aún, sin saberlo, iba a disfrutar a un tiempo de mis dos amantes durante una larga e inolvidable temporada. Allí en Radio Nacional de España en Canarias, Fabri Díaz, Enrique Martín Braun, José Antonio Pardella y un completo equipo de técnicos, Rodolfo del Pino, Vicente Vizcaíno, puntos suspensivos, vieron en mí la potencialidad suficiente para participar de aquellos momentos de oro de la radio, donde la programación musical de Radio 3 General y la del Archipiélago se retroalimentaban mutuamente, surgiendo así no solo los programas que hice, Nacional 3, Canario 3, Las novias siempre tienen razón, dando cuenta del amplísimo ambiente de locales, festivales, fanzines y artistas de las más diversas estilos, unos ya hechos como músicos, otros por hacer, todos interesantísimos, sino como corresponsal del diario Pop Don Domingo, y otros que dejaban
a las claras el filón que aquí teníamos. Y hasta ese momento prácticamente desconocidos. La desaparición local musical de Radio 3 fue un daño inmenso para esta promoción y difusión de lo que aquí se hacía. Luego vendrían unos trabajos en prensa, El Tesoro de las Islas, en la Gaceta de Canarias, y El Sueño del Planeta Azul, en el Diario de Aviso, y Los Visitantes en Antena 3 Radio, donde compartíamos con los locutores una Canarias poco conocida, ya no solo en el ámbito estrictamente musical. Han pasado unos cuantos años desde entonces. Mis dos amantes siguen igual de presentes. Los artistas urbanos de nuestras islas tienen un ambiente provinciano, bastante más difícil que por entonces, pero cuentan con las nuevas tecnologías digitales y con la red a su favor para trascender ciertos palerismos, incompetencias y mediocridades insulares, con las que nuestros músicos son poco dados a pastelear por unas migajas, y que, sin embargo, la miopía de aquellos no ven las inmensas posibilidades que un apoyo decidido, o cuando menos no asfixiar las iniciativas o no perseguir a los que se mantienen al margen del pachanga system, podría beneficiar a Canarias no solo a nivel musical, sino social y hasta económico. Hay que conocer a fondo de lo que hablo para que no se piense que es un farol cuando nuestra gente del teatro, la videocreación, los DJs, solistas y grupos actúan fuera, se les reconoce por lo que valen, y para mí resulta incomprensible las enormes dificultades y cortapisas con las que ellos tienen que lidiar en el día a día. Falta un horizonte más amplio, una implicación mayor para percibir lo absurdo de este planteamiento. Como siempre, mi agradecimiento a los artistas urbanos de nuestras islas por todo lo que son y por todo lo que nos siguen haciendo disfrutar, y a todos los nombrados junto a Adrián Alemán de la Gaceta, Leopoldo Fernández, Diario Aviso, y Paco Padrón, A3 Radio, por la entera libertad con la que pude trabajar en sus medios. Firmado Cristóbal de Armas. Hasta ahí llego hoy, en este capítulo de lectura. ¿Qué análisis se puede sacar de lo que dice nuestro amigo Cristóbal de Armas? Muy sencillo. Una auténtica realidad de lo que sucede. Y sigue sucediendo. Sucedía antes y sucede hoy. Pero sucedía antes cuando él empieza con el tema de los 80. Porque antes de 1980, de 1960 a 1980 y de 1954 a 1960, las cosas eran muy distintas, muy diferentes. Los medios de comunicación estaban al día, tanto radio, prensa como televisión. Los grupos tenían trabajo, podían tocar en montones de sitios porque había un montón de salas. Y tocaban incluso música
de todo tipo. No solo hacían rock, sino hacían todo tipo de música. Lo único que ha sucedido siempre, siempre ha sucedido, es que la mayoría de los grupos salían con temas conocidos. Es como cuando Juan Antonio Ramallo coge a Fire Explosion y las canciones son, o la mayoría son Beatles, o son canciones muy conocidas en emisoras de radio. Recibes la onda y la expulsas. ¿Qué pasó igualmente con los Misteriosos? Y con los Sombras, y con los Swaz, y con los Warmen, y con todo. Hasta que llegó el tema del punk. Sí. Fueron unos rompedores. Familia Real, Escorbuto Crónico, y todo lo que ha venido después, una cosa detrás de otra, han venido rompiendo moldes. Pero claro, es una música que volvemos, o sea, que vuelvo a repetir, que tiene gente a su favor y tiene muchos detractores, ¿no? Sí, porque es una música rompedora. Y cada vez que hay una música rompedora, lógicamente los que vienen de atrás, pues, como a mí me dijo aquel individuo que me dijo en Múnich, en el centro español, esto es una música de locos. Claro, yo no le contesté, callé, no iba a entrar en una discusión. Iba a decir, usted me ha visto a mí pinta de loco, lo que le estoy hablando es pinta de loco. No, lo que le estoy hablando son de realidades, ¿no? De realidades. Si una cosa políticamente está mal hecha, hay que criticarla y hay que decirla. Y luego, muchas veces yo en mis comentarios, cuando me hablan gente, ¿no?, muy amante de los canarios, dicen que son muy amantes de los canarios, pero luego votan por gente que va en contra de nuestros intereses. Es incomprensible, porque si usted es canario y sabe que el músico debe de comer para poder tocar, tiene que tener lugares y que le paguen cantidades lo suficientemente potables para poder llevar una vida de familia, ¿no? Pero no. Usted, el músico, lo requiere para su boda, su cumpleaños, su fiesta. Sí, lo requiere para eso. Pero luego le da de lado. Luego ya no sirve. Es que ese es el quid de la cuestión. Y luego, pues claro, tenemos aquí una, digamos, una unidad con todo aquello latino, ¿no? De la ranchera, del corrido mexicano, del bolero, todo eso, ¿no?, ha emanado de la cuestión latina, que se ha afincado aquí en Canarias, de manera que es una devolución de la marcha de los canarios en el tiempo de hambruna y de la guerra civil a América Latina, y vienen como portavoces de lo que allí se estilaba, que no venía a ser sino algo que también España, que es la que conquista América Latina, pues deja su forma de ser allí y se adapta y le hacen, como aquí se ha hecho con el folclore canario, pues unas adaptaciones de la jota aragonesa, de la malagueña, claro. Es así, como nosotros, cuando yo hemos hablado del rock, y yo mismo he metido la pata, ¿no?, diciendo rock canario. Rock canario no existe. Solamente hay una canción de rock canario que la hizo Grupo Salvaje
con el Tajaraste de la Libertad. De resto son rock universal. Es un rock universal, ¿sí? No es una música propia, es una música importada. Músicas importadas, porque músicas que nazcan en un lugar es diferente. Es como la música reggae, que es de su tierra. Es una música casi folclórica, ¿no?, que han exportado, ¿no?, a través del más importante, que fue Bob Marley, ¿no? Música importada. Y en ese caso es música exportada. Claro. Ese es el quid de la cuestión. Y aquí, pues resulta que tenemos una fiesta que, bueno, acabó ayer con esto de que le han puesto el carnaval de día y con todos estos rollos que se montan, y que realmente a mí no me apetece, pero en absoluto, meterme en un lugar, ¿no?, donde no hay un contacto entre las personas a nivel de lo que fue el carnaval aquí en Canarias, ¿no? Bueno, en Tenerife precisamente, después se extendió para todos lados, ¿no? Pero era un carnaval en el cual la gente se metía contigo en plan broma, en plan humor, y todo era en plan humor. ¿Sí? ¿Sí? Era así. Y cuando tú ibas a bailar, te encontrabas con orquestas que hacían todo tipo de música. Y podías bailar un Madison, y podías bailar un Tweet, y podías bailar un rock and roll, y después podías bailar un cha-cha-cha, y podías bailar un vals, y un tango, sí, una cumbia. Las orquestas estaban preparadas para eso, pero hoy las orquestas empiezan con una canción y terminan con la misma, ¿no? La misma me refiero no en la letra, sino en la música, que siempre es lo mismo. Y como esto es una cuestión que te van comiendo el coco a través de los medios de comunicación, pues lógicamente terminas entrando dentro del aro. Claro, nosotros los ya mayores no entramos en eso. No entramos en absoluto. Y yo soy una persona respetuosa. Oiga, si a usted le gusta eso, diviértase con eso. Muy bien. Pero no me pida a mí que me divierta yo con eso, ¿no? Porque no me divierte. Y luego hay otra cosa, ¿no? Hay otra cosa, y es aquello de las imposiciones, ¿no? Las imposiciones. Es como cuando yo en Alemania o en Holanda, es decir, te ponía aquel tanque de cerveza así, lleno de cerveza, y querían obligarte a que la bebieras. Y yo decía, no, es que nos va a sentar mal, pues siéntese bien y no se caiga al suelo. Es así. Es como si te sirven una comida, ¿no?, que tú has pedido, y te la sirven mal. ¿Te la vas a comer? O llamas al camarero y dices, mire, esto no es lo que yo he pedido. Además, esto no está en condiciones. Claro. Es que tú eres una persona que tienes que tener tu sensibilidad, tu gusto, tus sentimientos y tu música. ¿Sí? Y tu música. Y por eso es respetable que una persona que haya nacido en una generación de ahora no piense igual que el que nació en una generación anterior y en otra anterior y en otra anterior, porque claro, empezamos a tirar generaciones para detrás y todas las generaciones han pensado de otra forma. Y claro, aquella generación primaria aquí que construyó aquella edificación de una arquitectura sublime, han llegado los modernos, ¿no?, y se la han cargado por unos edificios altísimos,
de cristaleras, de hormigueros, totalmente hormigueros, cuando la gente antes pues vivía su vida, casi la mayoría eran todo casas terreras con sus plantas. Sí, es como cuando llegas, ya lo dije, ¿no? Cuando yo llegué a Holanda, me encontré con unas viviendas, ¿no? Unas viviendas tipo chalet bajitos, todos así en hilera, con su pequeño jardín delante, y vivían, vamos, como dioses. Y vivían como dioses. Como aquí se vivía como dioses, y por eso aquí teníamos a primeras figuras del mundo, con las que yo, por la edad que tenía, no sabía quiénes eran, pero que estuve con ellos, ¿no? Estuve con ellos de pequeño. Onassis, Churchill, Jacqueline Onassis, María Callas, ¿sí? Sí, gente con un prestigio universal, pero uno como niño, pues hablaba con ellos como niño, sin saber absolutamente nada. Y aquel que me venga a decir a mí que con aquella edad sabía de política, miente. De política, miente. Estaba adaptado a lo que había. Y lo que había era la ciudad juvenil. Y en la ciudad juvenil era donde nos conocíamos todos los niños del barrio y las niñas. Allí nos conocíamos. ¿Y qué sabíamos nosotros de todo aquello? No teníamos ni la más mínima idea. Ni la más mínima idea. Y es como cuando llega el rock aquí a Tenerife, llega a través de Luis Tavío de Inglaterra, y los discos que venían de allá, y como nosotros le mandábamos el plátano y los tomates, ¿no? Había un intercambio y venía el chocolate Cadbury y todo eso, ¿no? Claro, era una cosa de intercambios y tal, pero políticamente aquí sabíamos que esto era una dictadura cuando ya empezamos a tomar conciencia de las cosas. Pero de niño, que nadie me venga a contar historias, porque no las voy a creer ninguna. Y musicalmente, ya lo dije, que todo esto aquí imperaba el bolero y la música de armónica. El bolero y la música de armónica. Eso. Y luego, a nivel nuestro, pues claro, nuestra descendencia de todo lo que ha venido de la península y colonizó esto, pues lógicamente son la importación de música, que es el folclore que nosotros hemos adoptado. De lo que viene de fuera, de la península, lo hemos adoptado aquí, y aquí pues lo que han habido son unas modificaciones, pero punto, nada más. Y bueno, una vez dicho todo esto, esto es un programa de rock, pero ya he dicho que yo le meto añadidos, porque lógicamente al tener la edad que tengo, pues todas estas cosas viven en mí. Y creo que ya en el próximo capítulo vamos a entrar ya directamente, sin dejar de leer. Bueno, leer ya saben que lo leo bastante, ¿no? Difícil, porque la letra es pequeña, pero todavía me faltan por leer, en 50 años en clave de sol, me falta por leer uno bastante largo, 2 más corto, 3 y 4. Estos 4 mañana los voy a leer y voy a dar, digamos, un pequeño corte en el cual, pues como yo ya, digamos,
he tenido el gran problema con el TEA para la cuestión de las cosas que hacía infantil, verán que están ahí, en las hojas que estaban en esos álbumes, ¿no? Y claro, si usted coge y quiere arrancar esto de aquí, lo rompe. No tiene un sustento porque está pegado con adhesivo, y si lo quito lo rompe. Y claro, toda esta gente que estuvo conmigo, pues lógicamente hay que nombrarla. Ya me acaba de pasar otra vez lo mismo, de que se me cayó el micrófono al suelo, pero bueno, quiero decir que estas hojas, como por ejemplo, estas son las chicas que iban a participar en el programa Rezaré por ti, que hice con Amalia, y lo llevamos a cabo en el auditorio, pero estas chicas no pudieron participar. Las preparaba Luisa Ramos Vaquero, pero no pudieron participar porque el programa hubo que hacerlo de otra manera. Pero en fin, quiero decir que todas esas hojas voy a empezar a mostrarlas, y son muchas, bastante. Por eso ya digo que aparte de todo lo que han sido los grupos importantes, como Imada, que lo vuelvo a repetir, que se convirtieron en Capitán Nemo, como después la Steel Band, que después se convirtieron en Ensalada. Es decir, son cantidad de grupos y de gente que, si usted se para en cada uno de ellos, esto se hace interminable. Y no quiero que se haga interminable, porque yo ya digo que yo últimamente en lo que me he parado es en The Fire Band, con José Carlos a la batería, Falo al bajo, Barreto al teclado, Fran, que venía del grupo de Rivers, cantante, y Joaquín Servando tocando la guitarra. Bien, y después escuchando a The Rivers, donde está Paqui Armas, que empezó a través de Swing conmigo, ¿no? Y siguió, compuso canciones, letras, no, sino hacía música y yo le ponía la letra. Y ahora está en The River con Joaquín Servando, y está Tony Lamal, que sí estuvo conmigo cuando el grupo Naranja, con Cecilio del Castillo, estuvo con Toño Guayota al bajo, creo que era, Toño Guayota, Tony Lamal, José Carlos Rodríguez a la batería y Cecilio a la voz, el grupo Naranja, que entonces sí que actuábamos en el carnaval. Como ya dije, que en el carnaval hacía yo, durante 3 o 4 años, estuve haciendo festivales de rock en carnaval, cosa que se han cargado. Pero bueno, hasta aquí llego, porque si no, este programa se extenderá infinito, ya digo, porque si me pongo a hablar de los Toño Ariza, Toño Bencomo, si me pongo a hablar de Carlos Serrano, si me pongo a hablar del fallecido Pepe, si me pongo a hablar de todo esto, ¿no?, estaríamos aquí muchas horas, y los programas, cuanto más largos son, menos audiencia tienen, porque están más interesados en ver una fotografía y un texto por debajo, un pie de foto como llamamos en prensa. Están más interesados en eso que realmente en escuchar lo que es historia. Pero a mí no me importa, y por eso ustedes me verán, por lo menos ahí, en pantalla. Y si no lo quieren oír, eso es cosa de ustedes. Ahora, si quieren aprender lo que ha sido todo esto,
y quieren aprender de otras muchas cosas, ¿no? De filosofía, de fotografía, de cualquier tipo de arte, esta es la mejor manera. ¿Sí? No hay otra. Así que bueno, hasta mañana.